llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 27 de noviembre de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mis queridos amigos, estamos en medio de un complejo noticioso de una dimensión y de una profundidad gigantescas. En la unidad de víctimas del Estado, sobre la que estamos empezando a hacer ciertas averiguaciones, está dicho que hay 8 millones de víctimas. 8 millones de víctimas por indemnizar. Son tranquilamente 160 billones de pesos. El país está quebrado. ¿Quién hizo ese censo? ¿De dónde salieron 8 millones de víctimas? ¿Esto quién se lo inventó? 8 millones de víctimas en Colombia. Esto desde luego viene siendo preparado cuidadosamente desde el gobierno de Santos, el amigo de las FARC, para entregarle a las FARC semejante regalo. El país en bandeja. Y de esto nadie ha hablado. Segundo tema, las declaraciones de ayer de Camilo Gómez, director de Defensa Judicial de la Nación, conmovieron el país. ¿Qué tal el negocio? 8 billones de pesos en sentencias ejecutoriadas de condena a la Nación que nadie paga y entonces la Nación paga el 30% anual de interés moratorio. Esos son 2.4 billones de pesos de intereses moratorios al año. ¿Para quién montó Santos ese negocio? Ese negocio es mejor que ganarse el baloto. Las declaraciones de Camilo Gómez conmovieron ayer el país, si es que el país se conmueve por alguna cosa. Ahora aparece que Cine Colombia resuelve sacar un cortometraje, una cosa que ya la está sacando en trailers, donde el presidente Álvaro Uribe Vélez y yo aparecemos como los enemigos de la paz. Obviamente sin derecho a decir nada. Yo dije, y lo repetiré 1000 veces, que ese papelucho firmado con las FARC hay que hacerlo trizas 1000 veces. Pero eso tiene razones, eso tiene explicaciones. Eso tiene que estar dentro de un contexto en el que yo tengo derecho o a que se diga todo lo que dije y todo lo que he dicho sobre el particular o que se me dé el derecho a la defensa. Cine Colombia quiere incendiar el país y hago responsable al señor Munir Falá por lo que me pase o por lo que le pase al presidente Uribe a raíz de eso que está publicando en los cines. El señor Munir Falá quiere incendiar a Colombia. ¿Está claro, señor Munir Falá? ¿Está claro? Usted me ha propuesto ese desafío, se lo acepto, en el terreno que quiera. Pero a mí no me viene con estas historias de crear semejante tema de que somos enemigos de la paz. Por ser enemigos de la paz, pacificamos el país. La gente pudo volver a las carreteras, pudo volver a los campos. Los únicos que tenían que temer eran los bandidos que se escondían en la selva. La gente de bien en Colombia respiró por estos enemigos de la paz, señor Munir Falá. De manera que usted lo que es un prosélito de la violencia y de la violencia que se avecina. Vamos a ver esto de qué tamaño lo ponen, cómo lo quiera. Vamos a la Fiscalía General de la Nación. Vamos donde quiera. Usted escoge el terreno. ¿Qué es esto, por Dios? Esto es inaudito. Esto es inaudito. Álvaro Uribe Vélez y Fernando Londoño son los enemigos de la paz para Cine Colombia. ¿Cómo le parece? No, señor Falá, con nosotros no se juega.
La Contraloría General de la República dice que el déficit presupuestal no es de 14, sino de 30 billones de pesos. No sé si están contando entre esos 14 o entre esos 30 billones de pesos los 8 billones de pesos que la nación debe por sentencias ejecutoriadas y que no ha pagado desde el año 2013 o 2014, cuando Santos y su ministro Cárdenas dieron la orden de no pagar las sentencias. Y eso viene acumulando un pasivo colosal sobre la nación. Y no sé si ese cálculo del Contralor también incluye el dato de la unidad de víctimas que habla de 8 millones de víctimas censadas y por supuesto por indemnizar. La gran noticia es que encontraron 200.000 que no eran víctimas. ¡Qué maravilla! Y nos dejaron con más de 8 millones de víctimas que sí son. Dios mío, nos quedó esto grande. Y mañana tendremos la gran concentración que se está planeando para tumbar al presidente Duque, quien tal vez no se ha dado cuenta de que lo quieren tumbar. La ley de financiamiento. Vamos a hablar con Oscar Darío Pérez para saber cuáles son los nuevos impuestos. Nos parece que por la puerta de atrás metieron un IVA gigantesco a las empresas de Colombia, que desde luego no pasan por su momento más brillante, y ahora el IVA que pagan no es descontable, es decir, no es un impuesto, es decir, que lo tienen que pagar 2 veces, en alguna proporción. Hablaremos sobre ese tema, sobre la ley de financiamiento. Hablaremos con doña Susana Correa, ex senadora de la República, gran ex senadora, quien nos contará cuál ha sido su gestión en estos primeros 100 días de gobierno, y aprovecharemos para preguntarle qué noticias tiene sobre la unidad de víctimas creada por Santos y por las FARC para pasarle a Colombia la factura. Es que tienen por indemnizar a 8 millones de víctimas. La caravana en Tijuana, en los Estados Unidos, han sido detenidas 42 personas. Cada minuto eso se vuelve más dramático. Confiesan las autoridades que algunos lograron romper el muro, pasarlo por encima, que algunos han sido detenidos y que de otros no se conoce su paradero. El presidente Trump está ordenando cerrar esos pasos y crear problemas adicionales con México y con todo el continente. Jubilado el Boeing 707 de la Fuerza Aérea Colombiana, que prestó tantos servicios para hacer tantos traslados. Montamos en ese Boeing y ya era muy viejito en el año 2002 y han pasado 16 años. Justa jubilación. Capturado el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas. Se le crispan a uno los nervios cuando oye el prontuario criminal contra este sujeto y sus compañeros de andanzas en la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Cómo vendieron un poco de bienes que la universidad necesita y que toma en arrendamiento? Y nadie sabe de ese dinero. ¿Y cuánto dinero se robaron de la Universidad Autónoma del Caribe? Esto es una noticia encima de otra. La sonda InSight llegó a su destino. Algo positivo, algo que nos aliente. Vimos la emoción de todos los técnicos de la NASA saludando el momento en que InSight tomaba lugar en Marte. Una gran hazaña de la tecnología espacial de los Estados Unidos. Otro accidente en la vía Bogotá-Villavicencio. 5 muertos, varios heridos. Esto es uno encima de otro, y entonces es el puente de Chirajara, y entonces son los derrumbes, y ahora es este otro accidente, y uno se pregunta quién está construyendo eso y con cuáles medidas de seguridad. 5 muertos y varios heridos en la vía Bogotá-Villavicencio. El brutal ataque en La Guajira.
Recuerden ustedes que trataron de quemar a todos los policías que iban en un camión, no quemaron sino a 2. A esos muchachos les acabaron la vida. El presidente Duque les mandó un mensaje muy poco emocionante, para ser francos, y que entonces iban a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Dónde quedan las últimas consecuencias? ¿Dónde? La impunidad total. ¿Cuál mafia fue la que trató de quemar vivos a unos policías? Y aquí no pasa nada. Como el presidente Duque no cambia la dirección de la policía y no cambia la cúpula militar, pues entonces tiene lo que el país no se merece. Viviendas inundadas en Medellín, Bello y Copacabana. Y uno se pregunta si fue fuerza mayor. Los vecinos decían, llevamos cuánto tiempo pidiendo que construyan o que refuercen un muro que nos separa de las aguas del río. Ya nos hemos inundado varias veces y lo de estos últimos días fue sencillamente una catástrofe. Británico casado con colombiano quedará libre, con colombiana. Esta niña colombiana logró mover cielo, mar y tierra, y el premio a su constancia y a su labor y a su angustia fue el perdón que obtuvo de Emiratos Árabes este supuesto espía británico casado con esta valerosa mujer de Colombia. Han hecho mucho tema sobre los tiradores de alta precisión que tiene el ejército, que son maravillosos, extraordinarios. Pues nosotros decimos que le pegan a todo menos a Guacho. Suponemos que fue con un tirador de estos que le pegaron unos balazos a Guacho, pero Guacho goza de perfecta salud. El Bitcoin está por debajo de $3.800. Viene de $20.000. ¿Cuáles han sido las pérdidas con el Bitcoin? De $20.000 a $3.800. ¿Cuántos ingenuos, cuánta gente que creyó en que esa era la gallina de los huevos de oro del Bitcoin, puso su platica allá donde no hay un banco central, donde no hay un reglamento, donde no hay nada? Simplemente eso vale porque la gente invierte porque ganan, y entonces como ganan invierten más. Eso era un globo que se iba a pinchar y se pinchó. Terrible. ¿Cuánto valen las pérdidas de Bitcoin cuando pasa de 20.000 a 3.800? Haremos el cálculo y les contaremos. La Procuraduría ataca ahora a Comeva. Comeva acepta que tiene dificultades, pero que está en vía de recuperación. De modo que son las más grandes EPS del país. Primero fue Saludcop y Medimás y toda esta tragedia que conocemos, y ahora es Comeva. Dios nos tenga de su mano. La botella con la que se envenenó el hijo de Pisano tenía ADN del papá. Pero el papá nunca tomó cianuro. Eso lo garantiza la Fiscalía sobre la base del estudio de unos tejidos que nadie ha dicho si son de Pisano o si eran de Pisano. ¿Por qué no se practicó la autopsia? Porque la Fiscalía es así de incompetente. Entonces la autopsia supuestamente fue una autopsia clínica hecha en un hospital cualquiera, que se reservó unos tejidos, nadie sabe por qué. Si se reservó tejidos era porque tenía dudas, y si tenía dudas lo que procedía era una autopsia como corresponde. A nosotros no nos cabe duda de que Pisano sí se envenenó o lo envenenaron con cianuro. Récord Guinness para Ni con el pétalo de una rosa. Felicitaciones a todos. Más de 4.000 luces encendidas para decir ni con el pétalo de una rosa lo que la hora de la verdad dice todos los días sin parar desde hace años. A la mujer ni con el pétalo de una rosa. Piloto del Chapo testifica. Era un enlace con los carteles de Colombia. Desde luego que el juicio de El Chapo pondrá al descubierto los contactos del Chapo con los carteles de Colombia, que son los que los nutren de cocaína. Pues eso es evidente, eso es evidente. Ahí estaremos prestos para saber todo lo que pasa. Rusia y Ucrania al pie de una guerra, nos preguntamos. El secretario de Estado Mike Pompeo dice es un escalamiento peligroso, peligrosísimo.
Ucrania llamó a sus reservas para que se alisten. Hay una tensión inmensa entre Rusia y Ucrania. El referendo de AMLO, todo quedó aprobado, pero con una participación bajísima. Entonces, mayorías absolutas sobre una minoría absoluta también. Esos son los referendos de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que se posesionará este 1 de abril. La General Motors despide 14,000 empleados. Vehículos eléctricos, reestructuración de la compañía, es el 15% del total de su fuerza laboral en los Estados Unidos. No estará muy contento el presidente Trump con esa noticia que General Motors le había hecho saber hace mucho tiempo. La ONU aprueba un paquete de 9.2 millones de centavos en comida y alimentos para Venezuela. Vamos a ver si eso por lo menos lo deja llegar Maduro para que se los den de verdad a quienes sí lo necesitan. A los niños, a los ancianos, a los enfermos que se mueren de hambre y de necesidades médicas en ese país. Y Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, está de correría. Todos sabemos que él fue el que le dio la orden a sus hombres para que asesinaran a Khashoggi, el periodista de Arabia Saudita refugiado en los Estados Unidos, que para resolver sus problemas formales de matrimonio entró al consulado de Arabia Saudita en Turquía para no salir de él nunca más. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un grande de Colombia. El 27 de noviembre de 1865 nació José Asunción Silva. Ya les contaremos quién era para los que tengan mala memoria o pertenezcan a esta generación donde no se estudian las glorias de Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la Hora de la Verdad, en las próximas horas. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Francis, y está interpretando de Gonzalo Roig, Quiéreme mucho, como te quiero yo a ti. Con esa hermosa canción y con esa voz privilegiada, la de Connie Francis, una artista americana que canta éxitos latinos en español. Saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 27 de noviembre del año 18. Falta un día. Bienvenidos al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Desde su pianoforte, el portal del más calificado jurista de los colombianos, el magistrado Jesús Vallejo Mejía, se recoge la tesis del director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, con el título La subversión en marcha. Al igual que Londoño Hoyos, Vallejo Mejía recalca que hay en marcha un movimiento subversivo que pretende derrocar al presidente Duque. Es posible que el celo anime la vehemencia de los comentarios de Fernando Londoño Hoyos sobre la marcha del actual gobierno.
pero más allá de la forma sobre la que caben distintas consideraciones, hay que admitir el fondo de verdad que en los mismos anida. Hay en marcha un movimiento subversivo que pretende derrocar al presidente Duque. La cabeza visible de ese movimiento es Gustavo Petro, quien desde que perdió las elecciones anunció que estimularía la resistencia popular contra el que lo derrotó en Francalid. Y mañana, doctor Londoño, es la cuota inicial. Sí, señor. Mañana, bueno, cuotas iniciales ya nos han dado varias, ¿no? Sí, pero mañana en grande. Mañana es la parte grande de la cuota inicial. Sí, señor. La concentración que se hace no es para pedir fondos para la educación pública, ni más faltaba. El presidente Duque ha dado más de lo que puede dar y se ha comprometido a más de lo que se puede comprometer. Pero a ellos no les basta ni les bastará nada, porque lo que quieren no es plata, sino el poder, que es otra cosa distinta. Eso es lo que decimos en nuestro artículo para las dos orillas que está circulando y que los invitamos que lo lean. El artículo nuestro en las dos orillas contiene exactamente esa precisión, William. Sí, señor. Bueno, y vámonos por ahora a los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene muchos que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, la tensión en la frontera entre México y Estados Unidos y los gobiernos de ambos países pues está al máximo. El presidente Donald Trump está presionando al gobierno mexicano para que deporte a los inmigrantes de las caravanas centroamericanas, en su mayoría de hondureños, que están concentrados en Tijuana, Baja California, y que realizaron manifestaciones que se tornaron violentas en el fin de semana. Dice el presidente Trump, México debería retirar la bandera que agita a los migrantes, muchos de los cuales son criminales calculadores, para regresarlos a sus países. Háganlo en avión, en autobús, como quieran, pero no van a ingresar a los Estados Unidos, ha advertido Trump. Si es necesario, cerraremos la frontera de forma permanente. Congreso financia el muro. Estos son tweets del presidente Donald Trump en reacción a lo que está ocurriendo en la frontera. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por ahora se calcula que son unos 7.500 centroamericanos, en su mayoría hondureños, que están esperando en la frontera para pedir asilo en los Estados Unidos. Se concentran sobre todo en las ciudades de Tijuana y Mexicali, en el estado de Baja California. Estados Unidos no los está dejando entrar, quiere que soliciten asilo político, que es la intención que tienen la mayoría de estos migrantes, y solamente dejar entrar a los que encuentren que tienen miedo creíble o que tienen alguna posibilidad de llegar a recibir ese asilo político, y que mientras estos asilos sean procesados, ellos permanezcan en México. Hubo un momento en que el gobierno estadounidense dijo que México había accedido a que esperaran en territorio mexicano, pero después el gobierno mexicano como que se echó para atrás sobre este acuerdo, pero ha dado igual. Hasta ahora son miles los que están en Tijuana y en Mexicali, están en campamentos, están a la espera, una espera que desespera claramente. Y bueno, las autoridades de Tijuana, por ejemplo, el alcalde de Tijuana está desesperado, diciendo que le está costando más de $25,000, $26,000 al día mantener a estos migrantes, que tiene problemas de orden público. Ha habido arrestos de algunos de estos migrantes por intoxicación y no se han comportado muy bien, pero son muy pocos en comparación con la cantidad que hay allí. Y ha habido grandes manifestaciones de mexicanos diciendo fuera a los centroamericanos, no los queremos aquí. Tijuana no es una ciudad muy rica, y pues claramente miles y miles de personas que llegan de un momento a otro, pues han puesto de alguna manera contra las cuerdas a las autoridades y han causado problemas en el funcionamiento normal de la ciudad. El presidente Donald Trump insiste que no quiere que esta gente pase, y el fin de semana realizaron una marcha pacífica hacia el muro, hacia una de las vallas fronterizas, y hubo unos cuantos que se pusieron violentos, que empezaron a empujar la valla. Están las imágenes.
a derribar un pedazo de la valla, y fue entonces en que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos pues los repelió de la misma manera a la fuerza y lanzó gases lacrimógenos para que los migrantes que habían caminado hacia la valla pues se replegaran. Ha habido organizaciones de derechos humanos, ha habido también congresistas aquí dentro de los Estados Unidos, sobre todo miembros del Partido Demócrata, que dicen que fue horrible el trato que le dio Estados Unidos haberle tirado gases lacrimógenos a estos migrantes, porque si bien los que estaban adelante eran hombres, pues en la parte de atrás venían mujeres con niños que tuvieron que salir corriendo, las madres con sus hijos. Hay unas imágenes desgarradoras de estas mujeres debajo de un tren con sus hijos tratando de protegerse de esta reacción violenta de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el presidente Donald Trump está justificando, diciendo que a ningún país se entra de la manera en que estaban tratando de entrar estos migrantes. Definitivamente es una situación crítica, caótica. Hay madres con sus niños que están sufriendo, hay otros que no tienen las mejores intenciones, y tiene que haber un acuerdo bilateral, tiene que haber algún tipo de negociación que hasta el momento no se ha dado. Y ese problema es el que le espera al nuevo presidente mexicano AMLO a solamente unos días de tomar posesión. Andrés Manuel López Obrador se va a encontrar con este problema, un presidente Trump que dice que no va a abrir la frontera, que si es necesario la cierra totalmente. Y esto pondría en peligro y en aprietos a muchísimos mexicanos y estadounidenses que cruzan de un lado al otro para trabajar y en sus vidas normales todos los días. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, la desproporción en el uso de la fuerza. ¿Cómo se usa la fuerza contra mujeres y contra niños? ¿Cómo se contiene una oleada de personas, unas maravillosas, las de la gran mayoría, y otros infiltrados deseosos de pescar en río revuelto que quieren entrar a los Estados Unidos? Los Estados Unidos acude a una fórmula de represión bárbara, contra gente indefensa, hambrienta, contra niños, contra mujeres. Sencillamente no puede ser así. De manera que Donald Trump, en la encrucijada otra vez, y ante una opinión pública internacional que no le va a perdonar fácilmente estos excesos, estas violencias. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana revisando el avance de la ley de financiamiento, o lo que es lo mismo, la reforma tributaria, con la que se busca tapar parte del hueco fiscal, y con lo concertado entre los ponentes se lograría ya un recaudo adicional de 13.7 billones de pesos, un recaudo que en realidad se quedaría corto. Esto tras las revelaciones del Contralor General de la República, quien afirmó ayer que Colombia enfrenta un déficit estructural de 30 billones de pesos. Pero bueno, lo que tenemos ahora y lo que avanza desde mañana en el Congreso, si es que el mismo puede sesionar mañana en medio de las protestas que se avecinan, pues es un proyecto de ley cuyo eje principal es la limitación de los descuentos por IVA hasta 90%. Con esto se espera un recaudo adicional de más de 6 billones de pesos. ¿Y qué significa esto en términos cristianos? Pues que terminaremos pagando el IVA 2 veces, al no poder cruzarlo, al no poder descontar de un IVA otro IVA ya pagado. Eso como punta de lanza, y es con lo que se espera recaudar más de 6 billones de pesos, pero hay otras propuestas aquí incluidas, entre las que se cuenta un impuesto al consumo para vivienda nueva y usada de más de 918 millones de pesos. Así pues, que si alguien compra una casa, un apartamento que valga más de 918 millones de pesos, tendría que estar pagando un impuesto al consumo que sería del 2%. Esta es una propuesta bastante polémica, así como otras que también quedaron aquí consignadas en este proyecto, como la del 7 por mil, que se pagaría de ahora en adelante reemplazando al 4 por mil. Esto a grandes rasgos, ya veremos cómo avanza este proyecto en las comisiones conjuntas del Congreso, pero lo cierto es que el gobierno se acerca ya a la meta del recaudo adicional que se propuso con este proyecto de ley de financiamiento, que aún debe surtir ese tortuoso trámite y varios debates en donde estas propuestas deberán ser analizadas con detenimiento.
Claro, hay que decirlo, ya hay un consenso, podríamos decirlo, entre tantos ponentes que tenía el proyecto, así que quizá tenga el camino medianamente libre o despejado este proyecto y estas propuestas. Propuestas polémicas, algunas, como el IVA a la cerveza y a las gaseosas. Otra propuesta pues que quedó incluida en esta ley de financiamiento. De nuevo, seguiremos pendientes del avance del proyecto en el Congreso y de las reacciones que este proyecto está generando en la opinión pública. Una opinión pública ante la cual el gobierno de Duque se la juega a fondo, buscando además recuperar el terreno perdido, porque pues fueron muchos los puntos que perdió el gobierno según lo revelaron las últimas encuestas. Que usted tiene una renta, X la que sea, le exigen que pague impuesto a las ventas y paga el impuesto a las ventas, y entonces dice, bueno, ¿y la renta es suya? No, pues tanto menos tanto que pagué de IVA. Claro, se cruzan no, los IVAs. no le acepto sino que descuente el 90%. El otro 10% no lo descuenta, entonces hágame el favor y me lo paga como parte de la renta. Entonces paga uno el IVA 2 veces. Paga el IVA 2 veces, primero como IVA y después como impuesto de renta. Y los impuestos sobre las casas y apartamentos de algún valor por encima de 900 millones de pesos a una construcción ya bien herida, bien traumatizada, le suman esto. Y quieren ponerle impuesto a las gaseosas, que son el energético y el refresco de la gente pobre. Pues si hubiera otros ya lo sabríamos. Ah, pero no, es que el azúcar es dañino y entonces como es dañino el azúcar, le vamos a quitar esa tentación a la gente pobre. No, no, pero en México lo hicieron y no les funcionó, por ejemplo. Pues es que no funciona, Es que eso va a contravía de las evidencias. El famoso desayuno colombo francés, un pan francés y una gaseosa y una colombiana. Eso es lo que la gente puede tomar. Y entonces le van a decir que no la tome porque le ponen un impuesto. E impuesto a la cerveza, para que la gente tome chicha. No tenemos ninguna conexión amistosa con Bavaria, ninguna. Ni nos gusta la cerveza tampoco. Pero pues la cerveza tomó camino en Colombia cuando logró derrotarse la chicha. Entonces ahora de vuelta a la chicha por cuenta del impuesto a las cervezas. ¿Cómo lo llaman? El trifásico. A eso le pusieron un nombre raro. No, por Dios, miremos el desastre que va a ser eso. Y mientras tanto, no nos anuncian un plan de verdad, de restricción del gasto y de austeridad. Pero sí nos anuncian, por ejemplo, como nos lo decía ayer el doctor Camilo Gómez, que tiene por pagar sentencias ejecutoriadas por valor de 8 billones de pesos. ¿Y entonces qué hace? ¿Las paga? Y entonces, si dice que las paga, me imagino que lo sancionarán como me sancionaron a mí cuando dije que se pagara una sentencia de esas, porque así es el Consejo de Estado. Y entonces no las paga y se paga el 30% anual. Eso es un baloto. No, pues ¿quiénes se ganaron? Todos. ¿Quiénes se ganaron ese baloto, Sergio? ¿Quiénes son los que compraron esas sentencias que están produciendo una renta de 30% anual? Dígame, ¿qué negocio en el mundo renta eso? Bueno, muy bien, de manera que ya lo sabe. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania. Este domingo 25 de noviembre, las Fuerzas Armadas de ambos países se enfrentaron por primera vez de forma directa en el mar, cuando Rusia capturó a 3 barcos de la Armada ucraniana en la costa de la península de Crimea. El enfrentamiento ocurrió exactamente en el estrecho de Kerch, una zona que se ha convertido en los últimos meses en un nuevo escenario del conflicto entre los dos países. Rusia acusó a los barcos ucranianos de entrar ilegalmente en sus aguas, mientras que Ucrania aseguró que había informado a las autoridades rusas de sus planes de manera previa. Además, la Armada ucraniana aseguró que sus barcos habían sido golpeados y que se les impidió el paso cuando trataron de salir de la zona. El Parlamento de Ucrania decidió este lunes imponer el estado de excepción, punto al que no se llegó ni siquiera después de la anexión rusa de Crimea o de la sublevación prorrusa en ese país. La historia de Ucrania y Rusia obviamente es complicada, pero parece que están llegando a un punto en extremo complicado. Ucrania fue república soviética, obtuvo su independencia en 1991 después del colapso de la Unión Soviética.
Ahora, Ucrania siempre ha estado inclinada hacia Occidente y en ese sentido es considerada por Rusia como una amenaza para sus intereses. De hecho, en 2014 las protestas callejeras masivas surgieron para oponerse a la decisión del gobierno ucraniano del momento de abandonar los planes para entrar en la Unión Europea. Esas protestas condujeron a la destitución del líder ucraniano, el señor Víktor Yanukovych, apoyado por Rusia. Pero además, después de esas protestas y enfrentamientos, Rusia se quedó con Crimea y combatientes separatistas apoyados por Rusia lanzaron un enfrentamiento en el este de Ucrania que hasta hoy se mantiene. Ucrania y Occidente acusan desde ese momento a Rusia de enviar sus tropas a la región y armar a los separatistas. Desde que Moscú se quedó con Crimea en 2014, las tensiones entre ambos países se han incrementado por el acceso al Mar Negro y al Mar de Azov que rodean la península y no parece que esté cerca un acuerdo al respecto. Las cosas se complican. En este momento tanto Moscú como Kiev han estado aumentando su presencia militar en la zona. Veremos en qué termina esto y si este viernes en la cumbre del G20 los líderes de Occidente logran que Putin entre en razón. Muy bien. De manera pues que al borde de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que podría ser también una guerra mundial. Dios nos tenga de su mano. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica, nos revelaba que cerca de 8 billones de pesos debe el Estado por concepto de procesos que ha perdido, cuenta que no está obviamente en el presupuesto general de la Nación para el año 2019 y herencia que nos dejó el exministro Cárdenas y el presidente Juan Manuel Santos, que decidieron pagar intereses sobre esas deudas que pagar las millonarias sumas que oscurecen más el panorama económico del país. Hoy la noticia no es más alentadora, pues se reveló por parte de Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, la entidad adscrita al Departamento de Prosperidad Social, que hay cerca de 8,7 millones de víctimas inscritas en el registro. Pero según datos publicados por medios de comunicación en las últimas horas, de esos casi 9 millones que estamos revelando de víctimas, se descubrió 200.000 que han cometido posibles fraudes para estar en las listas y hacerse acreedores de los beneficios que entrega el Estado. Esta mañana hacíamos una cuenta elemental, doctor Fernando, que esperamos nos aclare el doctor Rodríguez, sobre el costo de estas más de 8 millones de víctimas y decíamos que si a cada víctima se le pagara en promedio 20 millones de pesos, tendríamos una deuda en Colombia de 160 billones de pesos. Explicó el director de la unidad de víctimas que se está haciendo el seguimiento para verificar si la víctima efectivamente vivía cuando colocó la declaración o interpuso la declaración, si el CISBEN tenía la fecha del momento en que presentó su declaración, si vivía en el territorio, si sus hijos estaban matriculados en escuela pública, bueno, una cantidad de parámetros para poder determinar la legalidad, sobre todo de su inscripción. Producto de la depuración de las listas, se realizarán las resoluciones para la exclusión de las falsas víctimas de ese censo. Vaya el gran negocio de ser víctima en Colombia. Esto es un enorme negocio, demandar al Estado, pero también es un enorme negocio ser víctima. En el caso de los que demandan al Estado, comprar las sentencias para hacerse fabulosamente ricos a costas del dinero de todos los colombianos con rendimientos superiores o iguales al 30% anual. Ya se habla de la necesidad de prorrogar la ley de víctimas, doctor Fernando, la ley 1448 del 2011, que se vence en el año 2021, pues se dice, según datos oficiales, que a la fecha solamente se ha logrado reparar al 10% del total de las personas afectadas por el conflicto armado en el país, o sea, solamente han reparado a cerca de 900.000 personas. Porque esas 8.700.000 son nuevas o ya hay que descontar las 900.000 que ya fueron reparadas. Bueno, en un minuto hablaremos con la ex senadora Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la Hora de la Verdad.